Mauricia se ajustó el cuello de su traje azul oscuro y echó un vistazo a la sala llena de invitados. La presentación del nuevo chocolate de su empresa iba a comenzar en 15 minutos. En el centro de la sala había una estructura de cristal y metal, una cascada de 7 niveles en la que se disponían muestras de los nuevos productos. Los camareros, con camisas blancas como la nieve, correteaban entre los invitados repartiendo champán. ¿Todo listo? Hernán le puso una mano en el hombro. Su tacto era cálido, familiar, como los últimos 20 años de matrimonio. Sí, solo falta la prueba de sonido. Mauricia miró a su marido. Hoy estaba especialmente simpático con su traje gris hecho a medida. El gris de sus sienes no hacía sino aumentar su solidez. Los invitados seguían llegando. Entre ellos había representantes de las mayores cadenas comerciales del país. Mauricia sabía lo importante que era esta velada para su empresa. La nueva gama de chocolates con frutos secos raros y extractos de frutas naturales podría suponer un verdadero avance en el mercado. Blanca, la madre de Hernán, apareció en la sala con su habitual collar de perlas. Inmediatamente se dirigió hacia ellos, haciendo sonar sus tacones sobre el suelo de mármol. Mauricia, querida, ¿te has acordado de las tarjetas para los invitados de honor? Blanca siempre sabía cómo encontrar algo por lo que preocuparse. Claro que no, ya están colocadas. Mauricia intentó mantener la calma. Durante sus años en la empresa había aprendido a resolver cualquier problema de organización. El pequeño Mateo, su hijo, estaba sentado en un rincón de la sala con una tableta. Mostraba poco interés por los negocios de sus padres, prefiriendo sus juegos y libros. Mauricia miró en su dirección. El niño estaba completamente absorto en algún juego nuevo. La presentación comenzó exactamente a la hora prevista. Hernán tomó el micrófono y comenzó su discurso. Mauricia conocía cada palabra. Habían trabajado juntos en el texto durante los últimos 3 días. Observó la reacción de los invitados, notando los asentimientos de aprobación y las miradas interesadas. Tras la parte formal, comenzó la degustación. Mauricia se aseguró personalmente de que todos los invitados tuvieran la oportunidad de probar todo tipo de dulces nuevos. Era especialmente importante prestar atención a los representantes de la cadena Mercado Central. Con ellos, tenían previsto firmar un importante contrato. A medida que avanzaba la velada, Mauricia sentía que la tensión de las últimas semanas iba desapareciendo. Estaba claro que la presentación había sido un éxito. Se dio cuenta de que Hernán hablaba animadamente con el director del Mercado Central y sus gestos indicaban que la conversación iba bien. «Podemos celebrarlo», le susurró Hernán cuando los últimos invitados empezaron a dispersarse. «He hecho reservas en La Palma». El restaurante estaba a 20 minutos en coche. Mientras viajaban en el coche, Hernán no paraba de hablar del éxito de la presentación. Mauricia le escuchaba, saboreando el momento. Mateo se quedó con su abuela y por primera vez en mucho tiempo pudieron pasar la velada a solas. La Palma les recibió con luces tenues y música en directo. Su mesa estaba junto a la ventana, con vistas a las luces de la ciudad nocturna. El camarero trajo los menús en carpetas de cuero y encendió una vela sobre la mesa. «Sabes», empezó Hernán mientras pedían, «si todo va según lo previsto y firmamos el contrato con Mercado Central, creo que deberíamos celebrarlo de una manera especial». Mauricia levantó la vista de su copa de vino. «¿A qué te refieres? ¿Recuerdas que siempre quisiste ir a Dubái? Creo que en un par de meses podemos organizarlo. Solos tú y yo, una semana en el mejor hotel, palmeras, mar». El corazón de Mauricia latía con más frecuencia. En efecto, había soñado con ese viaje durante mucho tiempo, pero el trabajo y las preocupaciones familiares siempre habían relegado esos planes a un segundo plano. «¿Hablas en serio?». No pudo contener una sonrisa. «Por supuesto, te mereces estas vacaciones. Los dos lo merecemos».
Trajeron la merienda y la conversación fluyó sin problemas hacia otros temas. Hablaron de los progresos de Mateo en la escuela, de los nuevos planes para la empresa y de las últimas noticias de la ciudad. Mauricia se sentía increíblemente feliz. En esos momentos sentía con especial intensidad lo afortunada que era. Un negocio de éxito, una familia cariñosa, un marido de confianza. La velada terminó hacia medianoche. Cuando volvieron a casa, se sentaron en el salón durante largo rato discutiendo los detalles de la última presentación. Hernán estaba seguro de que tenían el contrato en el bolsillo, solo faltaba arreglar las formalidades. Mientras se dormían esa noche, Mauricia pensó en su próximo viaje a Dubái. Imaginó cómo pasearían por el paseo marítimo, cenarían en restaurantes de lujo, disfrutarían el uno del otro lejos de las preocupaciones cotidianas. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía especialmente brillante y prometedor. La mañana empezó como de costumbre, con el aroma del café recién hecho y el sonido de la televisión encendida en el cuarto de los niños. Mauricia bajó a la cocina, donde Mateo ya estaba desayunando, viendo dibujos animados. Hernán estaba sentado a la mesa, estudiando el periódico de la mañana. «No te olvides que Mateo tiene entrenamiento de natación hoy», le recordó Mauricia, sirviéndose un poco de café. «No puedo llevarlo, tengo una reunión con los proveedores». Hernán ni siquiera levantó la vista del periódico. Mauricia suspiró. Últimamente se ocupaba de su hijo cada vez con más frecuencia, a pesar de que habían intentado repartirse las responsabilidades a partes iguales. Miró a Mateo, que estaba absorto en un dibujo animado y no parecía haberse dado cuenta del breve diálogo entre los padres. La oficina bullía de entusiasmo. Tras el éxito de la presentación, todos los empleados trabajaban con especial entusiasmo. Mauricia estaba revisando informes en su despacho cuando llamaron a la puerta. Era Florence, su vieja amiga y directora financiera de la empresa. «¿Cómo está el ánimo después de la presentación?» Florence se sentó en la silla del otro lado de la mesa. «Muy bien. Hernán incluso prometió un viaje a Dubái, ¿puedes creerlo?» «Por fin. Hace tiempo que te mereces unas vacaciones», sonrió Florence, pero luego su rostro se volvió serio. «Escucha, ¿has notado algo extraño en el comportamiento de nuestra nueva empleada, Silvana?» Mauricia frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Observándola los últimos días. Ha estado cerca de la oficina de Hernán con demasiada frecuencia, especialmente cuando él está solo». Mauricia sintió que algo desagradable se agitaba en su interior. Había intentado ignorar esas cosas, pero ahora que Florencia sacaba el tema, «¿Podría ser una coincidencia?», dijo insegura. «Quizá lo sea, pero presta atención». Florence se levantó. «¿Vamos a comer?» El comedor estaba abarrotado. Tomaron una mesa junto a la ventana, y mientras Florence hablaba de los últimos datos financieros, Mauricia divisó a Silvana con el rabillo del ojo. La joven tenía un aspecto realmente espectacular, alta, delgada, con un vestido ajustado. Estaba junto a la máquina de café, riéndose del chiste de alguien. En ese momento, Hernán entró en el comedor. Se dirigió a la máquina de café, y Mauricia notó que Silvana se giraba ligeramente en su dirección, como mostrando su perfil a propósito. Intercambiaron un par de frases, y Silvana volvió a reír, tal vez un poco más fuerte de lo que la situación requería. «¿Ves?», dijo Florence en voz baja. Mauricia fingió estar absorta en su ensalada. Esa noche, en su casa, trató de sacarse la escena de la cabeza. Hernán estaba ocupado con el teléfono en su estudio. Mateo hacía los deberes en el cuarto de los niños. Una tarde normal, los sonidos habituales de una vida familiar. Pero algo había cambiado. Al día siguiente, Mauricia empezó a fijarse involuntariamente en detalles que antes había pasado por alto. Cómo Silvana se encontraba oeso en el pasillo cuando Hernán pasaba por allí. Cómo se inclinaba sobre su escritorio durante las reuniones, aparentemente para mostrarle algo en los periódicos. Cómo su mirada se detenía en ella un poco más de lo necesario.
«Cariño, ¿te apetece cenar esta noche en el restaurante?», sugirió Mauricia por la noche. «Lo siento, tengo que terminar el papeleo del mercado central. ¿Quizá en otra ocasión?». Hernán estaba inmerso en el trabajo. Se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez más a menudo, explicando que era por la importancia del próximo trato. Mauricia lo entendía. Era realmente importante para la empresa, pero un gusano de duda ya se había instalado en su alma. El viernes se quedó deliberadamente en la oficina más tarde de lo habitual. La mayoría de los empleados ya habían salido, solo en algunos despachos las luces estaban encendidas. Al pasar por la sala de conferencias, oyó voces. La puerta estaba entreabierta y Mauricia aminoró el paso. Eran Hernán y Silvana. Estaban junto a la ventana, demasiado juntos para una conversación normal de trabajo. «El contrato está prácticamente en nuestro bolsillo», decía Hernán. «Solo hay que resolver algunos trámites». «Eres un genio». La voz de Silvana sonaba suave, casi íntima. «Siempre supe que tendrías éxito». Mauricia se apresuró a pasar intentando no hacer ruido. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Por la noche no pudo dormir, dando vueltas de un lado a otro. Hernán dormía a su lado, con la respiración tranquila y acompasada, y en la mente de Mauricia se agolpaban retazos de conversaciones, miradas, roces casuales. Por la mañana llamó a Florencia. «Tenías razón, hay que hacer algo». «Ya sé qué, hay que despedirla», había acero en la voz de Florence. «Tú tienes esa autoridad, y créeme, será lo correcto». Mauricia dudó. Un despido sin una buena razón podría dar lugar a una charla innecesaria. Pero la alternativa, ver a esta mujer flirtear con su marido, era aún peor. «De acuerdo», pronunció finalmente. «Lo haré el lunes». El lunes resultó estar nublado. Mauricia llegó a la oficina antes de lo habitual para preparar el papeleo necesario. Abrió la carpeta que contenía el expediente personal de Silvana. Aún no habían transcurrido los 3 meses de su período de prueba, lo que facilitaba mucho el procedimiento de despido. Mauricia sacó el formulario de despido y empezó a rellenarlo con letra clara. Había elegido deliberadamente la frase «periodo de prueba no superado», aunque podría haber dado con una razón más estricta. Su mano tembló ligeramente al firmar. Llamaron a la puerta. Era la recepcionista. «Silvana Concha está aquí. Usted le pidió que viniera a las 9». Mauricia se enderezó en su silla. «Hazla pasar». Silvana apareció en el estudio, impecablemente vestida como siempre. Llevaba un vestido color crema que realzaba su figura y zapatos de tacón alto. Sonrió, claramente ajena al propósito de la reunión. «Buenos días, señora Urrutia». Tenía la consabida entonación melosa en la voz. «Tome asiento», Mauricia le indicó una silla. «La conversación será breve». Le tendió a Silvana la orden de despedida. Ella cogió el papel y recorrió el texto con la mirada. Su sonrisa se desvaneció lentamente. «Pero, ¿por qué? No lo entiendo». Silvana levantó la vista. «Estoy haciendo un trabajo excelente». «La empresa tiene derecho a despedir a un empleado durante el periodo de prueba sin dar explicaciones». La voz de Mauricia sonó plana. «Recibirás todas las prestaciones a las que tengas derecho». Silvana apretó el papel entre las manos. «Son motivos personales, ¿no? Solo estás celosa». Mauricia sintió que los músculos de su cara se tensaban. «Puedes recurrir la decisión ante los tribunales si crees que es injusta. Ahora, por favor, abandone el despacho». «¿Lo sabe el señor Urrutia?». La voz de Silvana se volvió histérica. «Es usted libre de irse». Mauricia pulsó un botón del teléfono. «Seguridad la acompañará a la salida». Cuando la puerta se cerró tras Silvana, Mauricia se reclinó en la silla. Le temblaban las manos, pero se sentía extrañamente aliviada. 1 hora más tarde recibió una llamada de Florence. «Se ha ido».
Cogió sus cosas y se fue en taxi. Bien, exhaló Mauricia. Espero que sea el final de la historia. Pero se equivocaba. Hacia las 3 de la tarde, Hernán irrumpió en su despacho. Tenía la cara roja de ira. ¿Qué demonios estás haciendo? Mauricia levantó tranquilamente la vista del monitor. He despedido a un empleado incompetente. ¿Incompetente? Silvana era una de las mejores comercializadoras de la empresa. ¿En serio? ¿Y esa es la única razón por la que estás resentido con ella? Hernán se quedó inmóvil un segundo y luego cerró lentamente la puerta del despacho. ¿Qué estás insinuando? Lo sabes perfectamente. He visto cómo actúa. ¿Cómo actuáis los dos? ¡Qué gracioso! Hernán intentó reírse, pero la risa le salió falsa. ¿Estás celoso de mi subordinada? No, estoy protegiendo los intereses de la empresa. Un comportamiento inadecuado en el trabajo es causa suficiente para el despido. Se miraron a través de la mesa. Por primera vez en sus largos años de matrimonio, Mauricia vio verdadera rabia en los ojos de su marido. «Te has extralimitado en tus funciones», dijo por fin. «Esta es mi empresa. Yo tomo las decisiones sobre el personal». «No, cariño, soy el director de recursos humanos y esa es mi autoridad». Hernán se volvió bruscamente y salió dando un portazo. Mauricia sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Sacó el teléfono y marcó el número de Florence. Está mal. Está furioso. Por la noche había un ambiente opresivo en casa. Mateo percibió la tensión entre sus padres y trató de mantenerse fuera de su vista encerrándose en su habitación. Hernán cenaba en silencio, mirando fijamente su teléfono. Mauricia movía mecánicamente el tenedor por el plato, incapaz de saborear la comida. «Mamá, ¿por qué está enfadado papá?», preguntó Mateo cuando ella entró para darle las buenas noches. «Papá está pasando un momento difícil en el trabajo, cariño», acarició la cabeza de su hijo. «Ya mejorará». Por la noche, Hernán se acostó en la habitación de invitados. Era la primera vez que ocurría en todos los años de matrimonio. Mauricia permaneció despierta largo rato, escuchando el silencio de la gran casa. En su mente se agolpaban fragmentos de las conversaciones de hoy, el rostro enfadado de su marido, los ojos asustados de su hijo. Por la mañana Hernán se fue a la oficina sin esperarla. Durante el desayuno, Mateo preguntó, «¿Por qué papá no durmió en tu habitación?» «Papá tenía que madrugar para no molestarme», mintió Mauricia. En la oficina, Hernán la ignoraba desafiante. En una reunión, se dirigía a todos menos a ella como si no existiera. El personal intercambiaba miradas perplejas, pero nadie se atrevía a hacer preguntas. Por la noche, cuando volvían a cenar en silencio, Mateo dijo de repente, «¿Qué tal si hacemos una excursión de fin de semana fuera de la ciudad? ¿Como antes?» Hernán levantó la vista de su plato. «Lo siento, hijo. Tengo mucho trabajo». Mauricia vio que la cara del chico se hundía. Solían hacer muchas excursiones en familia, picnics, paseos por senderos de montaña, fotos frente a cascadas. Ahora todo parecía tan lejano. «¿Quizá podríamos ir al cine?», sugirió. «¿Solos tú y yo?» Mateo asintió, pero sin mucho entusiasmo. Quería que la familia estuviera unida como antes. Mauricia se sintió culpable. Su decisión de despedir a Silvana había roto el delicado equilibrio de su vida familiar. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Pasó una semana. Hernán seguía durmiendo en la habitación de invitados. Apenas hablaba con Mauricia, se comunicaba a través de breves notas o mensajes. El ambiente en la oficina era cada vez más tenso. Los empleados intuían que algo pasaba entre los ejecutivos y que afectaba a toda la empresa. «Tenemos que hablar con él», dijo Florence durante la comida. «Esto no puede durar eternamente». «No quiere hablar», Mauricia negó con la cabeza. «Ya lo he intentado». «Entonces, al menos, que no traiga sus problemas personales a la oficina. Es malo para el negocio». Mauricia comprendió que su amiga tenía razón. Pero,
cómo llegar a un marido que se había convertido en un extraño, y lo que era más importante, realmente quería hacerlo. Después de todo lo que había aprendido sobre él en los últimos días, habían pasado 15 días. La tensión en la casa y en el despacho se había vuelto tan familiar como un dolor de muelas de larga duración. Mauricia se sumergió de lleno en su trabajo, intentando no pensar en sus problemas personales. Revisaba metódicamente los informes, entrevistaba a los nuevos candidatos y se ocupaba de los asuntos cotidianos de la empresa. Aquella mañana, Hernán convocó una reunión extraordinaria. Todos los jefes de departamento se reunieron en la sala de conferencias. Mauricia ocupó su asiento habitual, intentando no mirar a su marido. «Tengo una gran noticia», empezó Hernán. «Mercado Central ha aceptado nuestras condiciones. Mañana firmaremos el contrato». Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Se trataba de una gran victoria. El contrato en el que habían estado trabajando durante los últimos 6 meses por fin se hacía realidad. «En honor a este acontecimiento», continuó Hernán, «vamos a celebrar una fiesta de gala en el Hotel Imperial el sábado. La presencia de todos los ejecutivos es obligatoria». Mauricia anotó la fecha en su agenda. La mano le temblaba ligeramente. Recordaba su conversación en el restaurante, la promesa de un viaje a Dubái tras la firma del contrato. Ahora todo le parecía ingenuo y lejano. Florence la alcanzó después de la reunión. «¿Estás bien?» «Sí, claro que lo estoy, es una buena noticia». Mauricia intentó sonreír. «¿Sabes qué es lo raro? No convocó a los representantes de Mercado Central a la celebración. Normalmente estas cosas se celebran con los socios». Mauricia frunció el ceño. Efectivamente, era raro, pero estaba cansada de buscar significados ocultos en cada acción de su marido. Por la tarde había estado haciendo los deberes con Mateo. El niño resolvía problemas de matemáticas y de vez en cuando le pedía ayuda. En esos momentos, uno podía imaginar que todo era normal, que su vida no se estaba resquebrajando. «Mamá, ¿es verdad que ya no vamos a Dubái?», preguntó Mateo de repente. Mauricia se quedó helada. «¿Qué te hace pensar eso?» «Oí a papá al teléfono. Dijo que había un cambio de planes». Acarició la cabeza de su hijo. «Sabes, a veces los planes cambian, pero seguro que iremos todos juntos a algún sitio». Al día siguiente fue la firma del contrato. La ceremonia tuvo lugar en la sede del Mercado Central. Mauricia se sentó junto a Hernán, posando como la feliz esposa de un empresario de éxito. Los fotógrafos disparaban las cámaras y los periodistas grababan los comentarios. «Esta es una nueva etapa en el desarrollo de nuestra empresa», dijo Hernán por el micrófono. «Tenemos previsto ampliar la producción de forma significativa». Tras la parte oficial, hubo un buffet. Mauricia mantuvo mecánicamente una pequeña charla, sonriendo a las personas adecuadas, diciendo las palabras correctas. Por dentro se sentía como una actriz de una obra que hacía tiempo que había perdido su sentido. El sábado por la noche pasó mucho tiempo eligiendo un vestido para la fiesta. Se decidió por uno granate oscuro. A Hernán siempre le había gustado. Se examinó críticamente en el espejo. Seguía siendo una mujer atractiva, a pesar de su edad y del cansancio de las últimas semanas. El Hotel Imperial brillaba con sus luces. Camareros con bandejas de champán recibían a los invitados en la entrada. Mauricia se dio cuenta de que muchos de los empleados habían acudido con sus cónyuges, lo que daba a la velada un sabor especialmente extraño, dada la situación entre ella y Hernán. «Estás guapísima», susurró Florence al acercarse a ella. «Es un idiota si no puede verlo». Hernán hizo un discurso solemne, agradeciendo a todos por su trabajo. Hablaba con seguridad y solidez, como un hombre que ha logrado un objetivo importante. Ninguno de los presentes tenía ni idea de lo que ocurría entre bastidores de este éxito. Tras los discursos formales, empezó el baile. Mauricia se quedó en la columna observando cómo se divertía el personal.
Hernán bailaba con la mujer del director financiero del Mercado Central, hablando animadamente de algo. ¿Bailamos? Ricardo, el jefe del departamento jurídico, se acercó a ella. Gracias, pero no estoy de humor, negó ella con la cabeza. La velada se alargó interminablemente. Mauricia notó que Hernán salía varias veces de la habitación con su teléfono. Tras una de esas conversaciones, regresó visiblemente agitado. Tenemos que hablar. Se le acercó por primera vez aquella noche. Mañana en la oficina. ¿Sobre qué? Tengo que volar urgentemente a la capital, por unos días. Mauricia sintió que se le apretaban las tripas. ¿Por qué? Tengo que arreglar unas formalidades con el nuevo contrato. Es todo muy urgente. Miró a su marido, intentando averiguar si decía la verdad. ¿Se podía seguir confiando en alguna de sus palabras? Podría ir contigo, se ofreció. Florence se ocupará de todo. No, negó con la cabeza demasiado rápido. Alguien tiene que supervisar el proceso aquí. Volaré sola. El resto de la velada transcurrió como un borrón. Mauricia observaba a su marido, que ahora parecía un extraño. Le recordaba muy distinto, atento, cariñoso, enamorado. ¿Cuándo había desaparecido todo eso? En casa no pudo dormir durante mucho tiempo. Hernán había vuelto a dormir en la habitación de invitados, una costumbre a la que se había acostumbrado. Mateo llevaba mucho tiempo dormido, moqueando en silencio desde su habitación. Ella se quedó a oscuras, pensando en el próximo viaje de su marido. Algo le decía que no era un simple viaje de negocios. Había demasiadas rarezas, demasiados cabos sueltos. ¿Pero qué podía hacer? ¿Prohibirle que fuera? ¿Escandalizarlo? Nada de eso habría tenido sentido. Por la mañana Hernán hizo la maleta. Ella lo observó en silencio, de pie en la puerta del dormitorio. Guardaba las cosas ordenada y metódicamente, como siempre. Por un momento pensó que las cosas podrían haber sido diferentes si no hubiera despedido a Silvana, si no hubiera alterado el delicado equilibrio de sus vidas. «Te llamaré cuando llegue», dijo él, cerrando la cremallera de su maleta. Ella asintió, sin fiarse de su voz. Mateo se despidió de su padre con un abrazo, pidiéndole que le trajera un recuerdo de la capital. Hernán lo prometió, despeinó a su hijo y salió sin mirar atrás. Mauricia vio por la ventana cómo el coche de su marido salía del patio. De pronto le pareció que no se iba por unos días, sino para siempre, y ella se quedó allí, en silencio, observando el naufragio de su vida. El primer día sin Hernán transcurrió con el ajetreo habitual. Mauricia llegó a la oficina temprano por la mañana, revisó el correo, tuvo algunas reuniones. Hacia el mediodía, su marido llamó diciendo que había llegado bien a la capital y que se dirigía a su primera reunión. ¿Con quién es la reunión?, preguntó ella, tratando de captar algo de emoción en su voz. Con los abogados de Mercado Central. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre algunos puntos del contrato. La conversación resultó breve y seca. Hernán desconectó, alegando estar muy ocupado. Mauricia miró la pantalla del teléfono. La llamada había durado exactamente 1 minuto y 47 segundos. Por la noche llamó su suegra. Blanca siempre sabía elegir un momento inoportuno para hablar. «¿Cómo está mi hijo? ¿Se ha instalado en el hotel?» «Sí, está bien», intentó hablar Mauricia con calma. «Tiene reuniones todo el día. Te das cuenta de que todo esto es por tu cabezonería, ¿verdad?» La voz de Blanca se volvió más áspera. «Si no estuvieras causando problemas en el trabajo». «No hablemos de asuntos de trabajo», la interrumpió Mauricia. «Esto es entre Hernán y yo». Mateo había estado inusualmente callado toda la tarde. Sentado frente al ordenador, jugando a sus juegos, apenas hablaba. Solo antes de acostarse preguntó: «¿De verdad papá va a volver pronto?» «Por supuesto, cariño. En unos días». A la mañana siguiente, Hernán no llamó. Mauricia consultó su teléfono varias veces, pero la pantalla seguía oscura. A la hora de comer,
No aguantó más y marcó el número ella misma. Tardó mucho en sonar, luego saltó el buzón de voz. Hacia las 4 llegó un mensaje. Las reuniones se alargan, te llamo más tarde. Mauricia releyó el breve texto varias veces, intentando averiguar si su marido estaba realmente tan ocupado o era solo una excusa. Por la noche, Blanca volvió a llamar. Hernán dice que no se encuentra bien. ¿Lo sabes? Mauricia se tensó. No, no me ha dicho nada. Está resfriado. Dice que el hotel tiene mucho aire acondicionado. Había preocupación en la voz de su suegra. Quizá deberías venir. Tengo mucho trabajo que hacer aquí. Mauricia apretó el teléfono. Y luego es solo un resfriado. Por la noche llegó un mensaje de Hernán. No me encuentro bien. Puede que llegue un par de días tarde. Mauricia se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, intentando averiguar qué había detrás, por qué no había llamado, por qué estaba transmitiendo información a través de mensajes cortos. Por la mañana entró en el cubículo de su despacho. Todo estaba en su sitio. Los documentos, el portátil, incluso una taza de café sin terminar. Sobre el escritorio estaba su foto de familia. Los tres en la playa, sonrientes, felices. La foto había sido tomada hacía 2 años. Mauricia abrió el diario de su marido. La última entrada hablaba de una reunión con representantes del mercado central, pero sin nombres ni detalles concretos. Miró los documentos entrantes, nada fuera de lo común, la correspondencia comercial habitual. Llamaron a la puerta, era la secretaria. Señora Urrutia, le llama Mercado Central. Quieren discutir los detalles de las entregas. Pásemelos. Mauricia puso la llamada en el altavoz. La conversación era puramente técnica. Hablaban de horarios, volúmenes, condiciones de almacenamiento de los productos, pero algo llamó su atención. El representante de la empresa no había dicho ni una palabra sobre las reuniones con Hernán en la capital. A la hora de comer, se reunió con Florencia en un pequeño café cerca de la oficina. Dice que está enfermo, revolvió Mauricia el café frío. Y puede que llegue tarde. ¿Y tú te lo crees? Florence enarcó una ceja. No lo creo. Ya no me creo nada. Por la noche, Blanca volvió a llamar. Su voz sonaba preocupada. Hernán está bastante enfermo. Tiene mucha fiebre. ¿Le ha visto un médico? Dice que está tomando medicación, pero estoy muy preocupada. Mauricia percibió la falsedad en las palabras de su suegra. Algo andaba mal en esta repentina enfermedad, en estas angustiosas llamadas telefónicas, en esta persistente preocupación. Al día siguiente llamó Hernán. Su voz sonaba ronca. He cogido una especie de virus. El médico recomienda guardar cama. ¿Debería venir? Preguntó Mauricia, sabiendo ya la respuesta. No, no debes. Tienes que controlar la situación en la empresa. Y además, no quiero que tú también enfermes. Por la noche se quedó sentada en el salón durante un buen rato, viendo las noticias en su tableta. Mateo ya dormía. La casa estaba en silencio. Intentó recordar. ¿Hernán había estado enfermo alguna vez? En 20 años de matrimonio no recordaba ningún caso grave. Al día siguiente, Blanca llegó a la oficina. Parecía preocupada. Tienes que darte cuenta de que está muy débil. El médico dice que necesita reposo absoluto. ¿Qué médico? ¿Dónde le atienden? Mauricia miró a su suegra a los ojos. En una clínica privada, por supuesto. Ya conoces a Hernán, no se fía de los hospitales normales. Mauricia sintió que la irritación crecía en su interior. Aquella aparente ansiedad, aquellas vagas explicaciones, todo parecía formar parte de una obra de teatro en la que ella había sido elegida como la esposa crédula. Por la noche intentó llamar a su marido, pero el teléfono estaba apagado. Solo llegó un mensaje corto. Me he tomado la medicación, intentaré dormir, no te preocupes. Miró el mensaje y pensó, con qué facilidad se rompe la confianza construida durante años,
Con qué facilidad se cuelan las mentiras en la vida, corroyendo todo lo que tocan. No sabía qué estaba pasando realmente, pero intuía que esto era solo el principio. Pasaron 15 días. Durante ese tiempo, la vida de Mauricia se convirtió en una serie interminable de llamadas, mensajes y malentendidos. Cada mañana empezaba revisando su teléfono para ver si había algún mensaje nuevo de Hernán. Cada tarde terminaba con una breve conversación en la que su marido le aseguraba que estaba recuperándose, pero necesita un poco más de tiempo. Blanca llamaba a diario, a veces varias veces. Sus historias sobre el estado de su hijo eran cada vez más confusas. Luego habló de un resfriado, después de algún virus, después insinuó un posible agravamiento de una vieja lesión de espalda. Los médicos recomiendan reposo absoluto, repitió como si estuviera en racha. No se le debe molestar. Aquella mañana, Mauricia decidió comprobar las cuentas de la empresa. Se conectó a la banca electrónica y empezó a mirar las últimas transacciones. Había algo en los números que le parecía extraño, pero no sabía qué era. «Florence», le dijo a su amiga, «mira esto, por favor. ¿Está todo bien aquí?» Florence se inclinó sobre el monitor y entrecerró los ojos. «Qué raro. ¿Por qué esas grandes retiradas de efectivo?» Efectivamente, en la última semana se habían producido varias retiradas importantes de la cuenta de la empresa. Las cantidades eran significativas, pero no lo suficiente como para causar alarma inmediata. ¿Podría estar relacionado con el nuevo contrato?, sugirió Mauricia. Entonces, debe haber papeles en regla. ¿Dónde están? Pasaron varias horas comprobando la documentación. No encontraron ninguna explicación para las cuantiosas amortizaciones. Todos los contratos con Mercado Central suponían pagos sin efectivo. Por la noche, Hernán llamó. Su voz sonaba cansada. «¿Cómo va la empresa?» «Va bien». Mauricia decidió no mencionar las extrañas transacciones. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor, pero los médicos dicen que hace falta otra semana de reposo». «Hernán», trató de hablar con calma, «tal vez debería venir después de todo. Quizá pueda ayudarte». «No», replicó él con demasiada rapidez y brusquedad. «Quiero decir, no hace falta. Lo estoy haciendo bien. Y además, alguien tiene que ocuparse de los asuntos de la empresa». Tras la conversación, Mauricia permaneció sentada en su despacho durante largo rato. Por la ventana se hacía de noche, los empleados se iban a casa. Intentó reconstruir todas las rarezas de los últimos días, las transacciones inexplicables, las confusas explicaciones de su suegra, el comportamiento poco natural de su marido. Al día siguiente intentó llamar a varias clínicas importantes de la capital. En ningún sitio había registrado a un paciente llamado Hernán Urrutia. Por supuesto, podía haber sido tratado con otro nombre o en alguna clínica privada, pero las dudas no hacían más que crecer. Mateo preguntaba cada vez más a menudo por su padre. «¿Por qué tarda tanto papá en volver? ¿Está realmente muy enfermo?» «Papá necesita tiempo para recuperarse», repetía Mauricia la frase memorizada. Por la noche, Blanca volvió a llamar. Esta vez, habló de algunas complicaciones. «Los médicos han encontrado algo en los pulmones. Necesitan más pruebas». «¿En qué clínica está ingresado?», preguntó Mauricia sin rodeos. «Quiero hablar con el médico». «Ah, cariño, es una clínica privada muy cara. No dan información por teléfono. Confidencialidad, ¿sabes?». Mauricia miró por la ventana de su despacho. El día estaba nublado, nubes bajas se cernían sobre la ciudad. Se sentía atrapada, rodeada de mentiras, insinuaciones y falsas explicaciones. Al final de la semana llegó un mensaje de Hernán. «Los médicos insisten en continuar el tratamiento. Puede tardar una semana más». Mauricia le mostró el mensaje a Florencia. «Te das cuenta de que todo es mentira, ¿no?», preguntó su amiga sin rodeos. «Me doy cuenta, pero ¿por qué? ¿A dónde podría haber ido? Tal vez deberíamos comprobar su teléfono, quiero decir, el detalle de las llamadas».
Mauricia negó con la cabeza. El teléfono está registrado a nombre de una empresa, pero solo él tiene acceso a los detalles. Por la noche, mientras acostaba a Mateo, se dio cuenta de que el niño lloraba. ¿Qué te pasa, cariño? En el colegio, Diego dijo que su papá también se iba así, y luego él y mamá se divorciaron, sollozó Mateo. Papá va a volver, ¿verdad? Mauricia abrazó a su hijo, sintiendo que se le apretaba el corazón. Claro que va a volver. Nos quiere. Pero en el fondo ya no estaba tan segura. Había demasiadas incoherencias, demasiadas rarezas. Empezó a notar pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Cómo había cambiado la letra de Hernán en los últimos documentos que había firmado antes de irse. Cómo había evitado mirarla a los ojos en los últimos días. Lo nerviosa que había estado Blanca por su enfermedad. En el trabajo todo seguía como siempre. El personal ya se había acostumbrado a la ausencia del director, había aprendido a resolver los asuntos corrientes sin él. Mauricia se sumergió en la rutina, tratando de ocupar cada minuto en los negocios, de no pensar, de no analizar, de no sospechar. Pero por la noche, tumbada en su dormitorio vacío, no podía librarse de sus pensamientos. ¿Dónde estaba realmente? ¿A qué clase de juego estaba jugando? Y lo más importante, ¿por qué toda esa gente, incluida su propia madre, estaba implicada en este engaño? Aquella mañana Mauricia se despertó con una extraña llamada telefónica. Eran las 5:30 en el reloj, todavía oscuro fuera de la ventana. Un número desconocido, timbre, silencio. Intentó devolver la llamada, pero no estaba disponible. Después del desayuno, mientras preparaba la maleta de Mateo para ir al colegio, recibió otra llamada, de nuevo de un número desconocido. Esta vez consiguió contestar, pero lo único que oía en el auricular era estática y un ruido como de olas. ¿Quién es?, preguntó, pero la conexión se cortó. Otra llamada de Blanca la esperaba en el despacho. Hernán se encuentra mejor, pero los médicos insisten en seguir con el tratamiento. ¿Qué dicen las pruebas? Mauricia intentó que su voz sonara neutra. Ah, ya conoces a esos médicos. Todo es tan complicado, tantos términos. Mauricia notó cómo su suegra evitaba las respuestas directas, confundida con los detalles. Ayer hablaba de problemas pulmonares, hoy insinuaba algo relacionado con el corazón. Florence entró en el estudio con una taza de café. Pareces cansada. ¿Por qué no te tomas el día libre? No puedo. Demasiado trabajo. Mauricia abrió su portátil. Y luego, ayuda a no pensar. Hacia el mediodía, llegó un mensaje de Hernán. Nuevos laboratorios hoy. No estaré disponible. Te llamo esta noche. Releyó el mensaje varias veces. Algo en la redacción le parecía mal, extraño. Hernán nunca le había escrito tan formalmente, y menos a ella. Después de comer, volvió a llamar desde un número desconocido. Esta vez se oía la risa de una mujer y música en el auricular. La llamada duró solo unos segundos, pero Mauricia sintió que todo en su interior se apretaba. Aquella risa ya la había oído en alguna parte. Por la noche, mientras revisaba los deberes de Mateo, recibió otro mensaje de su marido. Los análisis son ambiguos, los médicos recomiendan más pruebas. ¿Papá va a llamar hoy?, preguntó Mateo, haciendo una pausa en su cuaderno. Está muy ocupado, cariño, recibiendo tratamiento. El niño frunció el ceño. ¿Por qué no manda fotos? Cuando Diego estaba enfermo en el hospital, su papá siempre mandaba fotos. Mauricia se quedó helada. Efectivamente, en todo este tiempo, Hernán no había enviado ni una sola foto o vídeo. Solo mensajes cortos y llamadas telefónicas poco frecuentes. Por la noche no podía dormir. Su mente daba vueltas a retazos de conversaciones, llamadas extrañas y explicaciones contradictorias de su suegra. Cogió el teléfono y abrió las redes sociales. La página de Hernán no se había actualizado desde que se había ido.
ni un nuevo post, ni una marca de localización. A la mañana siguiente, decidió comprobar el correo electrónico del trabajo de su marido, al que tenía acceso como directora de recursos humanos. Los últimos correos estaban fechados el día de la partida. Nada después de eso, aunque normalmente Hernán siempre se mantenía en contacto, incluso cuando viajaba por negocios. A la hora de comer, Blanca llamó con voz preocupada. Hernán quería que te dijera que el teléfono está roto. Comprará uno nuevo en cuanto pueda salir de la clínica. ¿En qué clínica está internado?, volvió a preguntar Mauricia. Ya te lo he dicho. Es una clínica privada, valoran mucho la confidencialidad. Por la noche, mientras revisaba los documentos de trabajo, Mauricia se topó con un detalle extraño. En los últimos contratos que Hernán había firmado antes de marcharse, había un ligero cambio en la redacción estándar. No se habría dado cuenta si no hubiera trabajado con esos documentos durante tantos años. Florencia, llamó a su amiga. Echa un vistazo, por favor. Aquí hay algo que no cuadra. Florence estudió los documentos. Sí, extraño. Estas cláusulas hacen que nuestra posición sea más vulnerable. Hernán nunca aceptaría esos términos. A menos que... Mauricia no terminó la frase. En ese momento volvió a sonar la llamada del número desconocido. Esta vez oyó ruido de aeropuerto y un anuncio de vuelo en árabe. La conexión se cortó al cabo de unos segundos. Mauricia abrió el portátil y empezó a comprobar sus sospechas. Revisó todas las transacciones recientes de la empresa, todos los contratos, todos los cambios en los documentos. El cuadro se fue formando poco a poco, como un mosaico. Por la noche, Hernán llamó. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Mateo? Estoy bien, intentó hablar con calma. ¿Cuándo volverás? Pronto. Los médicos dicen que hay mejoría. ¿En qué clínica está? ¿Podría...? Lo siento, me llama el médico. Te llamo luego. Se apresuró a terminar la conversación. Mauricia estaba sentada en la oscura sala de estar, apretando el teléfono entre las manos. A lo largo de las semanas había aprendido a reconocer la falsedad de su voz, a detectar las incoherencias de sus historias, a ver las contradicciones de sus explicaciones. A la mañana siguiente empezó a comprobar metódicamente todas las redes sociales, no solo la cuenta de su marido, sino también las páginas de amigos comunes, socios, antiguos empleados. Buscó cualquier rastro, cualquier pista de dónde podría estar Hernán, y entonces pensó en Silvana. No había seguido sus redes sociales desde que la despidieron. Ahora, al abrir la página de la ex empleada, vio que tampoco había publicado nada nuevo en las últimas semanas. Por la noche, Blanca volvió a llamar. Los médicos dicen que necesitas unos días más. Ya basta, dijo Mauricia en voz baja. Lo justo. ¿Qué quieres decir, querida? No sé dónde está, pero sé que no está en el hospital. Hubo un pesado silencio en el auricular. Entonces Blanca dijo con súbita dureza: No lo entiendes. Es más complicado de lo que crees. No, eres tú quien no lo entiende. Encontraré la verdad, tarde o temprano. El viernes empezó como de costumbre. Mauricia hizo el desayuno, llevó a Mateo a la escuela, condujo a la oficina. Acciones habituales que se habían convertido en parte del ritual diario. Estaba revisando su correo matutino cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo primero que vio fue un cielo azul brillante y la arena blanca de una playa. La siguiente imagen mostraba a Hernán sentado en una tumbona junto a la piscina, con una copa de cóctel en la mano. La tercera le mostraba en un restaurante, con Silvana sentada a su lado en un revelador vestido de noche. Sonreían a la cámara, felices y despreocupados. El siguiente mensaje contenía una geoetiqueta: el Hotel Palmira de Dubái. Mauricia se quedó mirando la pantalla del teléfono, incapaz de apartar la mirada. Palmeras, mar, un hotel de lujo, todo lo que habían soñado juntos, todo lo que él le había prometido tras firmar el contrato.
Nuevo mensaje. Saluda a tu suegra. Está haciendo un gran trabajo de madre cariñosa, ¿verdad? Mauricia dejó el teléfono sobre la mesa. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Todo encajaba. Las llamadas extrañas, las explicaciones confusas, las historias contradictorias sobre su enfermedad. Marcó el número de Florence. Ven a verme. Es urgente. Florence apareció un minuto después. Mauricia le enseñó las fotos en silencio. ¡Qué cabrón!, exhaló Florence. ¿Y Blanca? ¿Lo sabía todo? Todo este tiempo, habló Mauricia en voz baja como para sí misma. Lo encubrió. Inventó historias sobre el hospital, sobre los médicos. El teléfono volvió a vibrar. Una nueva fotografía. Hernan y Silvana frente al rascacielos Burj Khalifa. El pie de foto. Gracias por despedirme. Gracias a ti tenemos tiempo para viajar. Florence cogió el teléfono de las manos de su amiga. Basta, no mires más. Pero Mauricia no podía parar. Abrió un mensaje tras otro. Fotos de la playa, de restaurantes, de excursiones. En todas las fotos se les veía enamorados y felices. Tengo que recoger a Mateo del colegio, recordó de repente. Son casi las 3. Yo lo llevaré, se ofreció Florencia. Tienes que calmarte. No, se levantó Mauricia. Lo haré yo misma. No debería notar nada. De camino a la escuela trató de ordenar sus pensamientos. Mateo no debía verla en ese estado. Ya estaba sufriendo bastante con la ausencia de su padre. El niño salió corriendo del colegio agitando una especie de artesanía. «Mamá, mira, he hecho esto en clase de trabajo». «Es muy bonito, cariño», se obligó ella a sonreír. «¿Quieres ir a la heladería?» Mientras tomaban el helado, Mateo habló de las novedades del colegio, de los amigos, de un nuevo juego de ordenador. Mauricia le escuchaba, asintiendo en los lugares adecuados, haciendo preguntas. Pero las fotos de Dubái seguían delante de sus ojos. En casa, mandó a su hijo a hacer los deberes y se encerró en el estudio. Su teléfono no paraba de vibrar. Silvana estaba disfrutando claramente del momento, enviando foto tras foto. Nuevo mensaje. Hace tiempo que quiere dejarte. Acabo de ayudarle a decidirse. Mauricia abrió su portátil y empezó a comprobar sus extractos bancarios. Ahora sabía dónde buscar. Hoteles, restaurantes, tiendas de Dubái. Todas las transacciones estaban allí, perfectamente disfrazadas de gastos de empresa. Sonó el teléfono y el nombre de su suegra apareció en la pantalla. Mauricia colgó la llamada. Un momento después, llegó un mensaje. «Cariño, tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», respondió ella. «¿Sobre cómo me has estado mintiendo todo este tiempo?» «Solo estaba protegiendo a mi hijo». «¿Protegiendo? ¿De quién? ¿De su mujer y su hijo?» El teléfono volvió a sonar, esta vez el de Hernán. Mauricia se quedó mirando la pantalla hasta que la llamada cesó. Al cabo de un minuto, llegó un mensaje. «Hablemos como adultos». Ella no contestó. ¿Qué había que decir? Estaba claro, su marido, en quien había confiado durante 20 años, se había ido de viaje romántico con su amante, utilizando dinero de la empresa. Y su madre les estuvo encubriendo todo ese tiempo, contando historias de enfermedad. Aquella noche, después de acostar a Mateo, volvió a abrir el teléfono. Las fotos no habían desaparecido, eran reales, como la traición de su marido, como las mentiras de su suegra, como el regodeo de Silvana. Un nuevo mensaje de Hernán. «Te explico todo cuando vuelva». «¿Cuándo?», escribió ella. «Cuando se acabe el dinero de la empresa». «Tú no entiendes». «No, no lo entiendes. No solo me traicionaste, traicionaste a Mateo». Apagó el teléfono y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, su marido disfrutaba de la vida con una joven amante, gastando el dinero de la empresa que habían construido juntos. Florence envió un mensaje a su correo electrónico del trabajo. «No hagas ninguna tontería.
ya lo solucionaremos. Mauricia sonrió, por primera vez en todo aquel día de locos. Sí, lo solucionarían, pero no como Hernán pensaba, no como espera la engreída de Silvana, y, desde luego, no como espera la hipócrita Blanca. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta. 20 años en la empresa le habían dado no solo experiencia, sino conocimiento de todas sus debilidades. Conocía todos los contratos, todos los planes, todas las lagunas del sistema. El teléfono de la mesa volvió a cobrar vida. Otra foto de Dubái. Esta vez, Hernán y Silvana en un yate, con la puesta de sol tiñendo el cielo de rosa. El momento romántico perfecto. Mauricia guardó la fotografía. Las guardará todas, cada foto, cada mensaje, cada prueba de traición, y luego las utilizará para destruir lo que él más aprecia, su reputación, su empresa, su imperio. Empezó a trazar un plan, metódicamente, punto por punto, como siempre hacía en su trabajo, solo que ahora su objetivo no era hacer crecer la empresa, sino destruirla por completo. Tras una noche en vela, Mauricia se puso en acción. Lo primero que hizo fue abrir la base de datos de la empresa y examinar todos los contratos firmados en el último mes. Varios documentos revelaban formulaciones extrañas que, en determinadas circunstancias, podían acarrear graves sanciones. «Florence», llamó a su amiga al despacho, «mira esto, por favor. ¿Qué pasa si incumplimos los plazos de entrega de este contrato?» Florence miró los papeles. Las sanciones serían enormes, pero nunca incumplimos los plazos. ¿Y si lo hacemos? Mauricia levantó la vista. ¿Por accidente? Su amiga la miró atentamente. ¿Qué pretendes? Justicia. Mauricia abrió el siguiente expediente. Solo justicia. Empezó por lo pequeño. Pequeños retrasos en las entregas, infracciones menores de las condiciones contractuales. Nada crítico, solo granos de arena en la afinada maquinaria de la empresa. Pero ella sabía que incluso un pequeño grano de arena podía hacer que todo el sistema se viniera abajo. En casa, Mateo notó un cambio en su comportamiento. «Mamá, pareces distinta. ¿Te ha pasado algo malo?» «No, cariño», acarició ella la cabeza de su hijo. «Solo mucho trabajo». Por la noche, Blanca llamó. Mauricia no colgó la llamada. Se preguntaba qué diría su suegra. «Querida, tienes que entender...» Blanca empezó. «¿Qué exactamente?», la interrumpió Mauricia. «¿Cómo me has mentido? ¿O cómo los encubriste?» «Hernán es infeliz. Hace tiempo que quiere un cambio». «¿Un cambio?» Mauricia se rió. Quería divertirse con una joven amante a costa de la empresa, y tú le ayudaste a hacerlo. Al día siguiente comenzó la segunda fase de su plan. En una reunión con los socios mencionó, como por casualidad, posibles problemas de calidad del producto. Nada concreto, solo una insinuación, una ligera duda, pero se dio cuenta de la desconfianza de los representantes de las cadenas de distribución. ¿Podría afectar a nuestra cooperación?, preguntó uno de ellos. «Espero que no», sonrió Mauricia. «Estamos trabajando en ello». Después de la reunión, Florence la alcanzó. «¿Estás loca? ¿Por qué has dicho eso?» «Porque es verdad. Realmente podríamos tener problemas de calidad». Mauricia mostró a su amiga los resultados de los últimos controles, en los que había cambiado deliberadamente varios indicadores importantes. Por la noche llegó un nuevo mensaje de Silvana. Otra foto desde Dubái. Esta vez, ella y Hernán estaban cenando en un lujoso restaurante en la azotea de un rascacielos. El pie de foto decía: «La vida es bella, ¿no?». Mauricia guardó la fotografía en una carpeta especial. Cada foto, cada mensaje, era un clavo más en el ataúd de la empresa que Hernán consideraba su imperio. Al día siguiente organizó un control de producción no programado. Los resultados fueron exactamente los que había planeado, algunas irregularidades menores en el proceso que podían convertirse en problemas mayores si quería. «Tenemos que suspender temporalmente la producción»,
anuncia en una reunión de urgencia, hasta que hayamos eliminado todas las irregularidades. Pero eso interrumpiría las entregas, objetó el jefe de producción. La seguridad es más importante, replicó Mauricia. No quiero arriesgar la reputación de la empresa. La noticia de la suspensión de la producción se extendió rápidamente por el mercado. Las acciones de la empresa empezaron a caer. Los socios se preocuparon, los competidores se volvieron más activos. Por la noche, Hernán llamó. ¿Qué está pasando? Los socios me llaman. Todos están preocupados. ¿En serio? Había hielo en su voz. Pensé que estabas muy ocupado haciendo turismo en Dubái. Mauricia, no hagas ninguna tontería. ¿Cosas estúpidas? ¿Cómo no irte volando con tu amante usando el dinero de la empresa? Apagó el teléfono y se acercó a la ventana de su despacho. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre. En algún lugar, en un lujoso hotel de Dubái, Hernán empezaba a darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Florencia entró en el despacho sin llamar. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? La empresa no es solo Hernán, aquí trabajan cientos de personas. Lo sé, Mauricia se volvió hacia su amiga. Pero tiene que pagar, por todo. En casa, encontró a Mateo en el ordenador. El chico estaba buscando información sobre Dubái. ¿Por qué lo necesitas?, preguntó ella, sintiendo que se le apretaba el corazón. Quiero saber dónde está papá, respondió su hijo sin apartar los ojos de la pantalla. Vi las fotos en tu teléfono. Mauricia se quedó helada. ¿Cuándo? Ayer. Te lo dejaste encima de la mesa. Mateo se volvió hacia ella. ¿Papá ya no nos quiere? Ella abrazó a su hijo, sintiendo que las lágrimas acudían a sus ojos. Papá solo está confundido, cariño, muy confundido. No podía dormir por las noches, pensando en las palabras de Florence. ¿Tenía realmente derecho a destruir la empresa que estaban construyendo juntos? Pero entonces recordó las fotos de Dubái, las mentiras de su suegra, la traición de su marido, y las dudas se disiparon. A la mañana siguiente comenzó la tercera fase de su plan. Ahora buscaba deliberadamente todos los puntos débiles de la estructura de la empresa, todos los problemas potenciales que pudieran explotarse. Todas sus acciones eran deliberadas y legalmente impecables. No infringía ninguna ley, simplemente utilizaba el sistema contra el propio sistema. Como una hábil jugadora de ajedrez, calculó cada movimiento, cada consecuencia. Al anochecer llegó un nuevo mensaje de Silvana. Ella y Hernán en la playa, al atardecer con champán. El pie de foto dice que nunca fue tan feliz. Mauricia sonrió. Que disfrutaran del momento. Pronto se les acabaría el romanticismo. El plan de Mauricia funcionó a la perfección. En una semana las acciones de la empresa habían caído un 20%. Uno a uno, los socios exigieron inspecciones de calidad no programadas. Los bancos empezaron a mostrar preocupación por los préstamos concedidos. La mañana comenzó con una reunión de emergencia. Los jefes de departamento se reunieron en la sala de conferencias. El ambiente era tenso. La situación es crítica, empezó el director financiero. Estamos perdiendo terreno en el mercado. Mauricia se sentó a la cabecera de la mesa, repasando con calma los informes. Conocía todas las cifras, todos los indicadores. Al fin y al cabo, era ella quien había creado esta situación. Tenemos que ponernos en contacto con Hernán inmediatamente, sugirió uno de los ejecutivos. Está en tratamiento, respondió Mauricia secamente. Los médicos han prohibido que se le moleste. Después de la reunión, Florencia se acercó a ella. Te das cuenta de que esto es el fin, ¿verdad? La empresa no puede soportar tanta presión. Lo sé, sonrió Mauricia. Eso es exactamente lo que intento conseguir. En ese momento, llegó un nuevo mensaje de Silvana. La foto la mostraba a ella y a Hernán montando camellos en el desierto. El pie de foto decía, el cuento de hadas oriental continúa.
Lástima que algunos solo puedan soñarlo. Mauricia reenvió la foto a Florencia. Por esto se muere la empresa, por su cuento oriental. En casa, Mateo la saludó con una pregunta. «Mamá, ¿por qué dicen en el colegio que nuestra fábrica va a cerrar?» Ella se agachó junto a su hijo. «¿Quién dice eso?» Una profesora estaba hablando con otro profesor. Dijo que el hermano de su marido trabaja allí y que está muy mal. Mauricia abrazó a su hijo. A veces los negocios tienen tiempos difíciles, pero no tienes que preocuparte por eso. Por la noche, Blanca llamó. Su voz sonaba preocupada. ¿Qué estás haciendo? Te estás cargando el trabajo de toda una vida de Hernán. No, lo mató él mismo, cuando pensó que podía mentir y traicionar impunemente. Volverá y arreglará las cosas. Demasiado tarde, colgó Mauricia. Al día siguiente celebró una serie de reuniones con proveedores clave. A cada uno le contó una versión ligeramente distinta de lo que estaba ocurriendo, creando una atmósfera de incertidumbre y ansiedad. «No estamos seguros de la estabilidad del suministro», dijo a uno de ellos. «Es posible que haya que renegociar los contratos», insinuó a otros. A mediodía, 3 grandes proveedores habían anunciado que suspendían su cooperación. La noticia se extendió instantáneamente por todo el mercado, provocando una nueva oleada de pánico. Hernán llamó sobre las 3 de la tarde. «¿Os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Estáis destruyendo lo que hemos estado construyendo durante 20 años». «¿En serio?», dijo ella con calma. «¿Y qué destruiste tú cuando te fuiste volando con tu amante utilizando el dinero de la empresa? Te lo explicaré todo cuando vuelva. No te molestes. Mejor disfruta de tus vacaciones. Ya costaron bastante». Otro mensaje de Silvana llegó por la noche. Ella y Hernán en el spa de lujo. Al fondo se ve la piscina con luces. El pie de foto. Hay que tratar el estrés como corresponde. Es una pena que algunos no se den cuenta. Mauricia añadió la foto al resto de las pruebas. Cada foto, cada mensaje acercaba el momento del colapso final. A la mañana siguiente anunció una inspección no programada de todas las líneas de producción. Esto significaba un paro total de la producción durante al menos una semana. «Pero tenemos contratos», objetó el jefe de producción. «Plazos de entrega». «La seguridad es más importante», replicó. «No puedo correr ese riesgo». Por la tarde, las acciones de la empresa habían caído otro 15%. 2 bancos exigieron el reembolso anticipado de los préstamos. El mayor distribuidor anunció que cancelaba su contrato. Florence entró en la oficina con los gráficos. «Mira esto. Si esto sigue así, la empresa estará en quiebra en una semana». «Lo sé», Mauricia estudió los números. «Todo va según lo previsto». «¿Según lo previsto?», Florence negó con la cabeza. «¿De verdad está dispuesta a destruirlo todo?». Él empezó este juego primero. Mauricia abrió una carpeta de fotos de Dubái. «Solo lo estoy llevando hasta el final». Por la noche, mientras acostaba a Mateo, notó que su hijo lloraba. «¿Qué te pasa, cariño?». «En el colegio dicen que vamos a ser pobres, que la fábrica de papá cerrará y viviremos en la calle». Mauricia se sentó en el borde de la cama. «Eso no es verdad. Estaremos bien. Solo es un momento difícil ahora». No podía dormir por la noche, pensando en las palabras de su hijo. La venganza contra Hernán parecía tan correcta, tan justa. Pero, ¿qué precio habría que pagar por esa justicia? Por la mañana llegó un nuevo mensaje de Silvana, una fotografía de otro restaurante caro. Hernán parecía preocupado, estaba al teléfono. El pie de foto era burlón. «Parece que alguien tiene problemas en el trabajo. Qué pena». Mauricia sonrió. Que siguieran divirtiéndose. Pronto dejarían de divertirse. Abrió el portátil y empezó a preparar los documentos para la siguiente fase de su plan, la más destructiva. El ambiente en la oficina era tranquilo.
El personal hablaba en susurros, como si temiera ahuyentar los últimos vestigios de estabilidad. Mauricia caminó por el pasillo, observando los puestos de trabajo vacíos. Muchos ya habían empezado a buscar otro empleo. En su despacho había una pila de cartas de dimisión. Las firmó una a una, dándose cuenta de que cada firma era un paso más hacia el hundimiento definitivo de la empresa. Florence trajo los últimos estados financieros. Mira, los acreedores exigen la devolución inmediata de los préstamos. No tenemos esos fondos. Mauricia escrutó las cifras. ¿De cuánto tiempo disponemos? 3 días como máximo. Entonces comenzará el procedimiento de quiebra. En la pantalla del teléfono apareció un nuevo mensaje de Silvana. Una foto de una boutique cara. Se estaba probando un collar de diamantes. Hernán estaba a su lado con una tarjeta de crédito en la mano. El pie de foto decía: un regalito de mi amante. Espero que la empresa aún no esté en quiebra. Mauricia envió la foto al banco, que exigió la devolución del préstamo. 1 hora más tarde, el jefe del departamento de crédito llamó. Vamos a demandar. Es una malversación de fondos. Lo entiendo, respondió. Tiene todos los documentos necesarios. Llegó tarde a casa. Mateo ya dormía. La cena que había preparado el ama de llaves se enfriaba en la cocina. Mauricia calentaba mecánicamente la comida, pero no podía probarla. Sonó el teléfono, el nombre de su suegra apareció en la pantalla. Hernán va a volver. La voz de Blanca sonaba ansiosa. Pasado mañana. Demasiado tarde. Mauricia cortó un trozo de carne enfriada. Demasiado tarde. ¿Qué has hecho con la empresa? ¿Ya? Nada. Que todo el mundo vea la verdad. A la mañana siguiente convocó una reunión de emergencia. Los jefes de departamento parecían agotados y confusos. La situación es crítica, empezó Mauricia. Los bancos exigen la devolución de los préstamos, los proveedores incumplen los contratos, los clientes se niegan a cooperar. ¿Pero por qué?, preguntó el jefe de producción. Siempre hemos sido socios fiables. Mauricia encendió el proyector y mostró imágenes de Dubái. Allí fue a parar el dinero de la empresa, para entretener a nuestro director y a su amante. Se hizo un gran silencio en la sala. Todos miraron las imágenes. Hoteles de lujo, restaurantes caros, joyerías. ¿Es verdad?, preguntó alguien en voz baja. Más que cierto. Mauricia mostró los extractos de cuenta. Cada transacción está documentada. Tras la reunión, Florence se acercó a ella. ¿Por qué has hecho eso? Ahora todo está completamente perdido. No, Mauricia negó con la cabeza. Ahora todo ha vuelto a la normalidad. Aquella tarde estuvo sentada en su estudio durante largo rato, ordenando papeles. 20 años de su vida juntos cabían en unas pocas carpetas: contratos, acuerdos, estados financieros. Destruyó metódicamente todo lo que podía ayudar a salvar la empresa. Hacia medianoche, recibió un mensaje de Hernán. Sé lo que hiciste, vamos a arreglarlo. ¿En serio?, respondió ella. ¿Cómo exactamente? ¿Con otra mentira? Fue un error, lo admito. ¿Un error?, sonrió. No, cariño, fue una elección. Tu elección. Los agentes judiciales llegaron por la mañana. Cerraron los almacenes y las instalaciones de producción. Mauricia observaba el procedimiento desde la ventana de su despacho, sintiéndose extrañamente tranquila. Florence trajo las últimas noticias. El stock se ha depreciado completamente. Se ha suspendido la negociación. Bien. Mauricia firmó otra serie de documentos. ¿Y los bancos? Están preparando demandas. Va a ser un juicio muy sonado. Por la tarde, Blanca llamó. Su voz temblaba de rabia. ¿Estás contenta? Has destruido todo lo que él creó. No, él lo destruyó. Yo solo ayudé en el proceso. Al anochecer, la oficina se vació por completo. Los empleados recogían sus objetos personales, se despedían, algunos lloraban.
Mauricia estaba sentada en su despacho, borrando metódicamente archivos de su ordenador. El último mensaje de Silvana llegó hacia las 9 de la noche. Ella y Hernán estaban en el aeropuerto de Dubái, esperando para embarcar en un avión. El mensaje decía: «De vuelta a la realidad. Espero que estés lista para las secuelas». Mauricia sonrió. Sí, estaba preparada. Más que preparada. En casa, encontró a Mateo con sus libros de texto. «¿Qué haces levantado tan tarde, cariño?» «Estudiando para un examen», levantó la vista. «Mamá, ¿de verdad va a volver papá?» «Sí», se sentó a su lado. «Mañana». «¿Y qué va a pasar?» «No lo sé, cariño, pero nos las arreglaremos». Por la noche reunió todos los documentos, todas las pruebas, todas las fotografías. Los puso en orden cronológico, desde las primeras transacciones extrañas hasta las últimas fotos de Dubái. Mañana Hernán tendría que enfrentarse a la verdad. Por la mañana llevó a Mateo al colegio como de costumbre. El chico estaba desacostumbradamente callado, como si presintiera que se acercaba una tormenta. «Todo va a salir bien», dijo ella, despidiéndose de su hijo con un abrazo. «¿Me lo prometes?» «Lo prometo». Florence la esperaba en el despacho. Su avión aterriza dentro de 4 horas. Mauricia asintió. Estaba tranquila, la tranquilidad de quien sabe que ha hecho lo correcto. Abrió la caja fuerte y sacó los últimos documentos. Ahora solo quedaba esperar. Esperar y recordar que toda traición tiene un precio, y ese precio siempre había que pagarlo. Hernán se presentó en la oficina a las 10 en punto de la mañana. Bronceado, con un traje caro, parecía un hombre que hubiera vuelto de unas vacaciones, no de un tratamiento. Mauricia le observó a través de la mampara de cristal mientras recorría el pasillo, observando los puestos de trabajo vacíos y los despachos cerrados. «¿Qué pasa aquí?» Abrió la puerta de su despacho. «¿Dónde está todo el mundo?» Mauricia levantó tranquilamente la vista del monitor. La empresa está en quiebra. La producción se ha detenido. Los empleados han sido despedidos. ¿Qué? Se acercó al escritorio. ¿Cómo es posible? Solo he estado fuera un mes. Sí, un mes en Dubái. Abrió una carpeta de fotos. Con Silvana, con dinero de la empresa. Hernán se quedó helado mirando las fotos. ¿De dónde las has sacado? Ella misma las enviaba, todos los días, con comentarios. Mauricia abanicando las fotos por la mesa. Fueron unas vacaciones preciosas, ¿verdad? Florence entró en el despacho con un montón de papeles. «Ah, ya estás de vuelta. Toma, echa un vistazo. Reclamaciones de acreedores, reclamaciones de proveedores, reclamaciones de clientes». Hernán cogió los papeles y empezó a hojearlos frenéticamente. «Eso es imposible. Quiero decir, acabamos de firmar un contrato con Mercado Central». «Está cancelado», dijo Mauricia con calma. «Igual que todos los demás contratos». «¿Pero por qué? ¿Cómo ha ocurrido?» «Muy sencillo. Dejé que todo el mundo viera la verdad, que el director de la empresa estaba utilizando fondos corporativos para entretenimiento personal, que está falsificando las cuentas, que está mintiendo a los socios». Hernán se hundió pesadamente en su silla. «Lo has hecho a propósito. Has arruinado la empresa». «No, querido. Eres tú quien la ha arruinado, cuando pensaste que podías mentir y traicionar impunemente». Llamaron a la puerta. Los alguaciles habían llegado con nuevos documentos. Hernán los firmó mecánicamente sin leer el texto. «¿Dónde está Mateo?», preguntó cuando los alguaciles se hubieron ido. «En el colegio. Por cierto, ha visto las fotos. Vio a su padre divirtiéndose con su amante mientras supuestamente lo tratan». Hernán dio un respingo. «No tenías derecho a enseñárselas». «No se las enseñé. Lo vio por sí mismo. Los niños en general suelen ver lo que intentamos ocultar». Blanca entró en el estudio. Parecía envejecida y confusa. «¿Qué has hecho, Mauricia? ¿Por qué? Deberías preguntárselo a tu hijo, o a ti misma».
¿Por qué encubriste sus mentiras? ¿Por qué contaste cuentos del hospital? Blanca se desplomó en su silla. Solo quería protegerle. ¿De qué? ¿De las consecuencias de sus propios actos? Se oyeron voces en el pasillo. Eran los periodistas. La historia de la quiebra de una gran empresa había atraído la atención de los medios. No voy a hacer una entrevista, dijo Hernán rápidamente. No te preocupes, sonrió Mauricia. No han venido a verte. Quieren saber cómo un director de empresa despilfarró los fondos corporativos en unas vacaciones con su amante. No se atreverían. ¿Por qué no? No tuviste reparo en enviarme fotos desde la playa mientras creía que estabas enfermo. En ese momento, Silvana entró en el estudio. Parecía asustada, nada que ver con las fotos de Dubái. Hernán, ¿qué pasa? ¿Por qué está cerrada la oficina? Mauricia miró a la ex empleada. Qué bien. Ahora podéis hacer entrevistas juntos. Puedes contarnos cómo pasaste el tiempo en Dubái a cuenta de la empresa. El teléfono de la mesa sonó. Llamaban del banco. Mauricia lo puso en el altavoz. Sí, tienes todos los documentos. Puedes iniciar el procedimiento de quiebra. Hernán cogió el teléfono. Espera, puedo explicártelo todo. Demasiado tarde. Mauricia le cogió el teléfono. Ya es demasiado tarde. Silvana frotó nerviosamente la correa de su bolso. No sabía, creía que solo eran vacaciones. Por supuesto, Mauricia la miró. ¿Por eso me enviaste fotos con comentarios burlones? El pasillo se volvió ruidoso cuando los periodistas intentaron entrar a la fuerza en el despacho. Los guardias los retenían con dificultad. Tenemos que hacer algo. Hernán se paseó por el despacho. Podemos encontrar inversores, pedir nuevos préstamos. No, Mauricia negaba con la cabeza. Ya no podemos hacer nada. La empresa está destruida. Tu reputación está destruida. Se acabó. Blanca gritó. Pero, ¿y Mateo? ¿Has pensado en el niño? ¿Pensaste en él cuando ayudaste a tu hijo a mentir? ¿Cuando encubriste su traición? Volvieron a llamar a la puerta. El abogado entró con los papeles del divorcio. Mauricia firmó los papeles sin mirar. Tu turno, le tendió el bolígrafo a Hernán. Él se quedó mirando los papeles, dudando si coger el bolígrafo. Podemos arreglar esto, empezar de nuevo. No, ella negó con la cabeza. Hay cosas que no se pueden deshacer, algunas mentiras no se pueden perdonar. Silvana salió silenciosamente del estudio. Blanca la siguió, murmurando algo sobre la ingratitud y la traición. Hernán cogió por fin la pluma. ¿Es esto lo que querías? ¿Destruir todo lo que teníamos? No, Mauricia recogió las fotos de la mesa. Solo quería justicia. Y la tengo. Firmó, casi golpeando el papel con el bolígrafo. ¿Qué le vas a decir a Mateo? La verdad, que su padre resultó ser un cobarde y un mentiroso, que nos traicionó por un momento de placer. Florencia apareció en la puerta. La oficina de impuestos está aquí. Quieren hablar con el director. Hernán se desplomó en su silla. Esto es el fin. Sí, Mauricia se levantó. Esto es el fin. Salió del despacho, dejando a su marido solo con las consecuencias de su elección. En el pasillo, los periodistas seguían exigiendo comentarios, los inspectores de Hacienda examinaban documentos, los alguaciles precintaron los nuevos locales. Fuera, empezaba a llover. Mauricia subió al coche, extrañamente desolada. Se había vengado, pero ya no era más fácil. Había una nueva vida por delante, sin mentiras, sin traiciones, sin ilusiones. Arrancó el motor y condujo hasta el colegio para recoger a su hijo. Él era lo único que importaba ahora. Pasaron 6 meses. El sol de julio de Dubái ardía sin piedad, pero el lujoso vestíbulo del Hotel Atlantis estaba fresco. Mauricia observaba a Mateo entusiasmado mirando el enorme acuario que ocupaba toda una pared. Cerca, Florence estudiaba una guía, planeando su primer día en la ciudad.
¡Mamá, mira qué pez! Mateo apretó la nariz contra el cristal. Es más grande que yo. Mauricia sonrió. En los últimos meses, su hijo se había vuelto notablemente más feliz. Volvía a ser el niño alegre de antes. El divorcio de sus padres no había sido fácil para él, pero el apoyo de su madre y la ayuda de un consejero lo habían conseguido. Sugiero que empecemos por el Burj Khalifa, dijo Florence, cerrando la guía de un golpe. Salieron del hotel bajo un sol abrasador. La ciudad resplandecía de cristal y metal, asombrosa en su escala. Un taxi les llevó a los pies del edificio más alto del mundo. Es impresionante, susurró Mateo ladeando la cabeza. Pasaron casi una hora en la plataforma de observación. Mauricia contempló la ciudad y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos 6 meses. Tras la quiebra de su empresa y su divorcio, había fundado su propia consultora especializada en gestión de recursos humanos. Su experiencia y reputación le habían proporcionado sus primeros clientes, y las cosas iban bien. En el centro comercial Mateo les lleva de tienda en tienda, admirando cada escaparate. Al pasar por delante de una joyería, Mauricia se detuvo de repente. Reconoció el lugar. Silvana le había enviado la foto del collar de diamantes. ¿Va todo bien?, preguntó Florence en voz baja. Sí, sonrió Mauricia. Solo un recuerdo, ya no tiene importancia. Continuaron su paseo. Mateo suplicó un helado y se sentaron junto a la fuente, contemplando los chorros de agua danzantes. Los días siguientes estuvieron llenos de excursiones. Montaron en camello por el desierto, subieron a Palm Jumeirah, nadaron con delfines, pasearon por los barrios antiguos. Mateo hizo fotos de todo y prometió enseñárselas a sus compañeros. Una noche cenaron en un restaurante de la azotea del hotel. La ciudad brillaba con sus luces y una ligera brisa refrescaba el ambiente. «Mamá», dijo Mateo de repente, «y papá llamaron ayer». Mauricia se tensó. «¿Y qué dijo?» Preguntó cómo nos iba. Le conté lo de Dubái. El chico se quedó callado. Estaba extrañamente callado. Florence cogió la mano de Mauricia. «Está bien, ya no importa». Después de cenar, caminaron por el paseo marítimo. Mateo corría delante, mirando los yates amarrados. «¿Sabes?», dijo Florence, «cuando sugeriste que fuéramos a Dubái, pensé que era una mala idea, pero ahora lo veo. Realmente has dejado atrás el pasado». Mauricia asintió. Había dejado atrás el dolor, el resentimiento, el deseo de venganza. Todo había quedado en el pasado, como la compañía, como 20 años de matrimonio, como ilusiones de amor eterno. Al día siguiente fueron al parque acuático. Mateo chillaba por los toboganes. Florence tomaba el sol junto a la piscina, y Mauricia los observaba, sintiéndose sorprendentemente tranquila. Por la noche, mientras acostaba a su hijo, notó que estaba preocupado por algo. «¿Qué te pasa, cariño?» «Mamá, volveremos aquí otra vez, el año que viene». «Claro, si tú quieres». «Quiero», se quedó callado. «Sabes, solía pensar que eran papá y esa tía los que estropeaban las cosas aquí, pero ahora veo, es simplemente hermoso aquí». Mauricia abrazó a su hijo. «Tienes razón, el lugar no tiene la culpa de las acciones de la gente». Los últimos días de las vacaciones pasaron volando. Visitaron todos los lugares emblemáticos, compraron recuerdos, hicieron cientos de fotos. La última noche se sentaron en la playa a contemplar la puesta de sol. «Gracias», dijo Mauricia mirando a su amiga, «por todo». Florence sonrió. «Eres fuerte, lo has conseguido». Mateo construía castillos de arena, el mar murmuraba tranquilamente, el cielo se coloreaba de rosa. Mauricia pensó en lo irónica que es la vida. Por fin había hecho realidad su sueño de ir a Dubái, pero no como lo había planeado 6 meses atrás. En el aeropuerto, Mateo compró un pequeño llavero con una vista del Burj Khalifa. «Esto es para ti, mamá,
para que recuerdes lo bien que se estaba aquí. Besó a su hijo en la coronilla, ocultando lágrimas. No lágrimas de amargura o resentimiento, sino de gratitud porque la vida le había dado la oportunidad de empezar de nuevo.